Es para mí, como presidente del Congreso de la República, un gusto inaugurar este evento que se ha convertido en una referencia muy importante para nosotros los guatemaltecos. ¿Qué puedo decir yo que me dedico a la política, a un grupo de expertos, empresarios y técnicos de la construcción? Personas que conocen su ámbito a fondo y tienen una amplia experiencia en todos los aspectos. Mucha razón tenía mi padre cuando asumía que no importa de qué hablemos, siempre habrá una arista política que es decisiva para comprender el tema que nos ocupa. La construcción, como ustedes saben mejor que nadie, es una actividad económica, motor, digo yo, del desarrollo del país. Pero también es una actividad social que no es ajena a la estética de las ciudades ni al desarrollo urbano de los espacios en que se despliega. Y sus productos, las casas de habitación, los edificios, los centros recreativos, la infraestructura vial y tantos otros elementos tocan la vida de prácticamente todas las personas. La construcción, en suma, es una actividad esencial, constitutiva de la vida misma de las personas y de las sociedades. A través de ella conocemos lo que una comunidad humana es, lo que ha sido y lo que busca ser. Y la construcción es en Guatemala una de las actividades más vivas de la sociedad. Si nos servimos, por ejemplo, de un dato muy inmediato, la forma en que ha ido creciendo y consolidándose esta misma exposición. Tenemos un dato muy claro de que a pesar de los pesares, la construcción es una actividad esencial en la vida de los guatemaltecos. Pensemos en el papel que ha desempeñado la construcción en otros momentos de la historia y en otros países del mundo. La Roma clásica durante el siglo de Augusto, la Florencia del Renacimiento o la Francia de Luis XIV. Pero estos ejemplos de los que hablo, el crecimiento de las ciudades, fueron posibles como una expresión de grandes eventos en la sociedad y en la política. Al revisar estos momentos en la historia, nos damos cuenta de que el crecimiento depende de la estabilidad y el orden. No es una feliz ocurrencia, por ejemplo, que los países del llamado primer mundo le den tanta importancia a la estabilidad. En Estados Unidos y muchos países europeos, la famosa doctrina de la estabilidad nacional es el hilo conductor de la economía, de la seguridad, de las políticas del medio ambiente y un largo etcétera. Es una de las máximas incuestionables que nos enseña la historia. El desarrollo depende de la estabilidad y la estabilidad depende de la paz. Sin estabilidad, que no es lo mismo que inamovilidad, y sin orden ni certeza, no es posible planificar y ejecutar las inversiones productivas. Estabilidad, orden y certeza es el mejor resultado que los políticos le podemos entregar a cualquier sector productivo del país. Si algo nos enseña la historia, es que la construcción de todo tipo de infraestructura es un signo del empuje y la creatividad de las personas. En este punto, me gustaría citar unas palabras de la escritora canadiense Jane Jacobs. En una entrevista que concedió, dijo: "Me gustaría dejar claro que todos los logros económicos de la humanidad no han sido el producto de personas excepcionalmente educadas o de las élites o de las fuerzas sobrenaturales, sino han sido realizados por la gente común y corriente". Es decir, que esos grandes legados, monumentos de la construcción que nos hablan de la época de algún líder, en realidad fueron posibles por las personas que vivieron en esos años, por el espíritu al que ellos le dieron vida, por la sociedad humana, por la colaboración que ellos encarnaron en su momento. Y según mi criterio, en eso radica la labor de quien construye, en no solo arriesgar capital y esfuerzo en las aventuras empresariales, sino también en ser los mejores intérpretes de lo que la gente quiere
de lo que la gente es y de cómo se ven a sí mismos. La Guatemala conservadora de la década de los 30 y 40 del siglo XX plasmó su anhelo de estabilidad y fundación en la arquitectura de Rafael Pérez de León durante los años del general Ubico y el doctor Arévalo. De manera pues, si hay un índice de la actividad social, de cuánta actividad hay, pero sobre todo del tipo de actividad que hay, ese índice es el de la construcción. Y la construcción nos une a los guatemaltecos. Pensemos, por ejemplo, en uno de los rubros más importantes de la vida económica guatemalteca, las remesas familiares que vienen de los Estados Unidos. Después de volver a recorrer el país en las últimas elecciones, me atrevo a decir que un porcentaje de ese dinero se invierte en la construcción. Una construcción que tiene como ingrediente de cómo esos guatemaltecos imaginan que debería ser su país, del tipo de ambiente que quieren crear para sus seres queridos. Mi padre solía decir, a contracorriente de los expertos analistas, de los sociólogos y comentaristas políticos, muchos de ellos extranjeros, por cierto, Guatemala no es un país colapsado, como nos quieren hacer creer. Y para demostrarlo se basaba en los datos de la tremenda actividad en la construcción que se registra en la ciudad de Guatemala. ¿Qué quieren decir estos expertos cuando califican a un país de colapsado? Cuando lo único que hacen es ver unas cuantas estadísticas aisladas para juzgar a todo el país. Sus palabras no significan nada. Lo que es real, lo que cuenta, lo que ninguno de estos puede ver es la Guatemala activa que está detrás de las noticias amarillistas de la prensa. Porque para poder ver eso hay que conocer y vivir entre la gente, que al final de cuentas decide si las instituciones deben reformarse, apoyarse o sustituirse. ¿Dónde podemos ver esa actividad que mantiene viva a una sociedad? ¿Dónde podemos palpar a esa comunidad humana que lucha, que no se rinde, que busca hacer el mejor futuro para sus hijos? En la construcción. En ella confluyen el conocimiento, el flujo del capital, el sacrificio del ahorro, los sueños que pasan de una generación a otra, el esfuerzo físico, el anhelo sostenido, alimentado por un núcleo familiar. Y también, ¿por qué no decirlo? Ahí confluye también la política nacional y la política local, la que se debate y se resuelve en el seno del municipio. La construcción es en consecuencia no solo la edificación material, sino sobre todo la constitución de una sociedad, del andamiaje que sostiene la cooperación social y por tanto la posibilidad misma de una historia y un porvenir. No nos dejemos arrebatar la estabilidad. No permitamos ser un pequeño laboratorio, un conejillo de indias en el que se experimentan estrategias para romper la estabilidad, alterar el orden y mantenernos en incertidumbre. Hoy, escondiéndose en las sombras, habrán algunos calculadores diciendo: veamos qué pasa si rompemos el equilibrio en el Poder Judicial, y ponen el país de cabeza. Peor aún, veamos qué pasa si alteramos no el resultado de las elecciones, pero sí el proceso de elección, y nos hacen perder interés en la política y dejarla en sus manos. El día de mañana podrán decir: veamos qué pasa si rompemos la estabilidad desequilibrando la economía. Tendrían que poner su atención en la construcción, porque a todas luces es uno de los pivotes de la estabilidad y el crecimiento económico de nuestro país. Si llegamos a ese punto, ya no estarán atacando a las personas que nos dedicamos a la política o a las instituciones, sino a algo mucho más radical. Estarán atacando la actividad cotidiana de las empresas y de las personas. Tenemos que tomar cartas en este asunto, pero como es fácil imaginar, eso es algo que no se puede hacer desde el aislamiento, sino desde la colaboración.
Ya no podemos seguir jugando el juego de defender solo mis intereses. Los intereses propios son los del otro y los nuestros son los intereses de la nación. Pero estos acuerdos, esta forma de colaboración, no es un documento de expertos al que se le ha llamado 1000 veces proyecto de país. No. Este esfuerzo se tiene que hacer con actitudes, con hechos, haciendo lo que hacemos todos los días, pero esta vez de forma unida, concertada, haciendo frente activo a las amenazas de hecho que están rompiendo y se están apoderando de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. No tenemos mucho tiempo para hacerlo. Les pregunto, ¿habrán suficientes personas dispuestas a dar el paso al frente y con nuestro trabajo, esfuerzo y sacrificio repagarle algo de la deuda que todos tenemos con esta, nuestra querida y noble Guatemala, que tanto nos ha dado? Estoy convencido que sí, y el momento es ahora. Quiero finalizar aprovechando la ocasión para felicitar a quienes se dedican a construir, a todas esas personas que año con año, venciendo todos los obstáculos y adversidades, hacen crecer su actividad y con ello hacen crecer a nuestra nación. Muchas gracias. Presidencia del Congreso de la República.